ha tenido influencia de todos aquellos pueblos que a sus inicios llegaron a España o a los territorios españoles a conquistar. Recuerden que al principio en la historia eso era a diario, que eran las guerras entre los pueblos y demás. Entonces España no escapaba a esa situación y pues era invadida por los pueblos que andaban conquistando territorio. Me comentan cuando ven las diapositivas, por favor. ¿Ya las ven? ¿Ven las diapositivas, señores? La primera parte dice, lee y reflexiona. La reflexión dice, puedes cambiar tu mundo cambiando tus palabras. O sea, que la manera de expresarnos nos va a ayudar a nosotros a cambiar nuestro entorno. Si nosotros utilizamos palabras toscas, groseras, nuestro entorno se va a volver pesado. Mire hasta dónde llega la importancia de nuestras palabras. A través de las palabras nosotros podemos conquistar el mundo, como dice Pinky Cerebro. Y en este momento dice el pensamiento que nuestro mundo puede cambiar a través de las palabras que nosotros utilizamos. Vamos a hablar del origen y formación del castellano. Como ya les dije anteriormente, en el módulo de ustedes aparece la parte teórica. Acá vamos a afianzar de una manera gráfica el contenido que aparece en el módulo. Los primeros pueblos que habitaron la península ibérica eran los celtas, los iberos. Esos dos pueblos se unieron al principio ahí mismo y formaron el pueblo celtíbero. Aquí hay una gráfica. Eso, la que le presenté anteriormente, era de los primeros pueblos que formaron la lengua o que estaban instalados en la península. Los celtas y los iberos. Podríamos decir que son los pueblos primitivos de la península ibérica. Después de ellos, empezó entonces lo que yo les estaba comentando, de que la península fue invadida por distintos pueblos. Fue invadida por los romanos, por los bárbaros, por los árabes. Viene la época de la Reconquista, es donde ya España trata de conquistar, de la Reconquista, o sea, trata de mantener la hegemonía de su territorio. Viene la parte del castellano en América y en la actualidad. Lo que nosotros vamos a ver es de aquí. Celtas, iberos, que es lo que tiene su módulo, los romanos, la presencia de los romanos, de los pueblos bárbaros, de los árabes, la reconquista y cómo está el castellano en nuestra época actual. Aquí aparece otra gráfica de lo que les estoy diciendo de la parte teórica. Los pueblos preromanos, los iberos, los celtas, que son los que estaban establecidos en la península ibérica. La romanización, que es cuando llegó Roma a invadir la península ibérica, y ahí aparece el latín vulgar. Hay que tener claro que el latín vulgar no es porque sea una palabra, vayan a utilizar palabras obscenas, sino porque es el lenguaje que utilizaban las personas, o sea, los guerreros que llegaron a la península ibérica. Ahorita más adelante lo vamos a ver. Después aparecen las invasiones germánicas, donde llegaron los suevos, los alanos, los visigodos. Dice que en este periodo se mantiene el latín como lengua prevaleciente en la península, pero a la llegada de todos estos pueblos invasores, surgen distintas variedades de latín, que más adelante los vamos a ver. También habla de los árabes que llegaron a la península ibérica. Vamos a ver entonces, en la época prerromana, con los celtas y los iberos, todos los fenicios, los griegos, los cartagineses, todos esos pueblos que estaban en la península aportaron al idioma español. Todos ellos le aportaron
al idioma. Entonces, de esos aportes, de esos pueblos, aquí dice que fue en el siglo III antes de Cristo. Eso significa que fue antes que llegaran los romanos también. Estaban los celtas, los iberos, los vascuenses, los fenicios, los griegos y los cartagineses. Todos esos pueblos, al establecerse en la península, aportaron sus lenguas, su cultura y se mezclaron entre todos. Dentro de esas palabras está perro, barro, álamo, cerveza, barranco, tarugo, arroyo, conejo, abedul, braga. Ojo, estas no son las únicas palabras, estas son algunas de las palabras que fueron mezclándose o adquiriendo el idioma. Aquí aparece nuevamente lo que les dije, que eran los celtas, los iberos, los vascos, los griegos, los cartagineses y los fenicios. Y todos ellos, pero los que estaban instalados en la península ibérica primero eran los celtas y los iberos. Todos los demás llegaron a aportar en un momento determinado y todos tienen su tiempo establecido en la historia, pero todos se establecieron a través de guerras. No, ninguno fue pacífico que llegó. Vamos a ver lo siguiente. En el periodo romano, estamos hablando ya cuando llegaron los romanos y se instalaron en la península. Ellos trajeron una civilización muy avanzada, sus costumbres y las lenguas, como ya les dije, el latín. El latín se dividía en dos partes. El latín culto, que eran los que hablaba la gente del Senado, los filósofos, los oradores, y el latín vulgar, que ese fue el latín que llegó a la península ibérica, porque eran los soldados, los campesinos y los pueblos conquistados que habían llegado a la península y eran las personas que manejaban ese tipo de idioma. Obviamente no vamos a comparar el latín que manejaba un filósofo al latín que manejaba un soldado, o sea, la terminología no era la misma. Aquí nuevamente habla sobre el latín que prevaleció sobre todas las lenguas, especialmente cuando llegaron los romanos. Después de esas variantes que hablamos al principio, que cada vez que llegaba un pueblo aportaba algo al idioma, de ahí entonces se fueron ramificando y salieron las lenguas románicas. De esas lenguas románicas salió el castellano, el catalán, el gallego, el italiano, el francés, el portugués, el rumano. Esas fueron algunas de las lenguas que se derivaron de la mezcla que hubo de las lenguas. Aquí habla nuevamente de los pueblos que invadieron la península ibérica. Habla de términos que se utilizaron o que adquirió el idioma. Los pueblos bárbaros, aquí aparecen sus aportes de términos a nuestro idioma. Hablamos de albergue, blanco, banda, embajada, feudo, guerra, orgullo, robar, tregua. Son términos que nosotros desde aquella época que llegaron los pueblos bárbaros a la península, pues todavía se mantienen en nuestro idioma. Por eso son el legado de esos pueblos o esos aportes al idioma español. Vamos a ver qué pasó cuando llegaron los árabes. Ellos estuvieron en la península durante 8 siglos. También dejaron grandes aportes al idioma. Dentro de ellos está el ajedrez, alcantarilla, alcoba, álgebra, azúcar, barrio, cero, jarra, sandía, tambor. Todos esos términos son de origen árabe. Ya entonces, después de todas las dominaciones, de todas las guerras que hubo, para el año 1492 fue muy significativo para el idioma debido a que se establecieron normas sobre el uso correcto de la lengua castellana, gracias a que se publicó ya oficialmente la primera gramática de la lengua castellana. Y otro acontecimiento muy importante fue el descubrimiento de América, que hizo que el idioma se expandiera fuera de lo que era la península ibérica. También encontramos aportes en nuestro idioma del francés. Aquí aparecen las palabras, mire, coqueta, debate, garantía, hotel, pantalón, sofá. Ya estos aportes son más modernos. De ahí acá aparece también entonces de los italianos
cómo ellos también aportaron a América términos como balcón, capricho, de algunos términos de los argentinos aparecen que están relacionados con el arte culinario. Del inglés tenemos una gran cantidad de términos también que se han adaptado o los ha asimilado el idioma español. Tenis, voleibol, golf, surf, backup, computadora, todos esos términos obviamente van a adquirir su pronunciación y su ortografía adaptada al idioma español. La conclusión que se llega de este tema es que las lenguas, obviamente, como se los dije al principio, las lenguas cambian a través del tiempo. No es el mismo español que nosotros estamos hablando ahorita, a los que hablaron los celtas, a los que hablaron los iberos, a los que hablaron los romanos, al extremo de que la lengua que hablaban los romanos cuando llegaron a la península ibérica era el latín, y ese latín se ha convertido en una lengua muerta, o sea que es una lengua que no se utiliza. Esa es una lengua que ya no se utiliza. Los únicos que saben latín actualmente son los padres, son los que utilizan esa terminología, son los que estudian latín. Y algunos términos que nosotros tenemos muy arraigados, digo nosotros porque los que son abogados tienen esa terminología igual que nosotros las tenemos en ciertas palabras, pero no es el latín propiamente. Y los otros idiomas han aportado al idioma español, independientemente de que haya sido pueblos que hayan llegado a conquistar, que hayan llegado a pelear. Ellos todos aportaron en su tiempo y en su espacio a la formación del castellano. Vamos a ver entonces, vemos también cómo se relaciona la historia con lo que es la formación del castellano. ¿Por qué siempre veo este tema en primer año? Porque es necesario que el estudiante sepa que el castellano o el idioma español no es el mismo, que está en constante evolución y que no es español puro. Ha sido un aporte de todos los pueblos que en sus inicios se fueron donde estaban los celtas, se instalaron donde estaban los celtas, donde estaban los iberos, que fueron los primeros pobladores de la península ibérica, de donde sale entonces el idioma que nosotros tenemos y que trabajamos. Y que por eso muchas veces nosotros hablamos de términos que no son, que tienen su relevancia o se tienen su trascendencia de otras lenguas. Y en eso consiste entonces el trabajo que tienen en el módulo que están en las actividades de aprendizaje. Buscar entonces términos que sean de otras lenguas que están en nuestro idioma. También tienen que realizar la serie de actividades o experiencias de aprendizaje que aparecen relacionados a ese tema.